Justicia que restaura y transforma. Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas de Delito. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Escucha, actúa, aboga, protege a las víctimas, sirve a la comunidad. Departamento de Justicia. ¿Cómo el Ministerio Público fortalece la atención y protección de las víctimas de violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato a menores? ¿Y qué iniciativas se están desarrollando para continuar reforzando estos servicios? Conversamos con la fiscal Iliana Santos Colón, quien dirige las unidades especializadas de violencia doméstica, delitos sexuales, maltrato a menores y drug court. Justicia que restaura y transforma. Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas de Delito. Del tema que vamos a hablar ahora en este segmento es algo que hemos visto, un crecimiento vertiginoso en los últimos años. El COVID destapó algo y fue la violencia de género que en muchos de los hogares en Puerto Rico se viven, y a partir de esa fecha las cifras fueron incrementando, sobre todo en el caso de nosotras las mujeres, porque también tenemos que decir que los hombres pueden ser víctimas de violencia de género y lo hemos visto en el pasado. También los delitos sexuales y sobre todo ese maltrato a menores han sido problemas que hemos estado viviendo y tratando de bregar con ellos en estos años pasados. Me acompaña ahora la fiscal Iliana Santos Colón, quien precisamente dirige la unidad especializada de violencia doméstica, delitos sexuales, maltrato a menores y drug court. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. ¿Cuál es el rol precisamente del Ministerio Público en la protección precisamente de esas víctimas de violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato a menores? Los fiscales somos los primeros, ¿verdad?, que atendemos a la víctima de delito cuando llega al tribunal, ¿verdad? Y nos refieren el caso de la policía, que recibimos una querella, y somos quienes estamos encargados de orientar a esa víctima de delito, que creemos que es la parte más importante de nuestro rol como ¿verdad?, representantes del Ministerio Público. ¿Qué distingue a las unidades especializadas en el manejo de estos casos? Los fiscales de las unidades especializadas, pues como bien indica el nombre de la unidad, están especializados en atender este tipo de delitos de violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato a menores. El Departamento de Justicia tiene un compromiso con la atención de estos delitos y para eso los adiestramos y ellos están preparados para recibir a las víctimas de este tipo de delitos y darles el mejor servicio de que ellas necesitan. En el pasado había habido quejas muchas veces de que pues se buscaba la ayuda, sobre todo a las víctimas de violencia de género, y lo que recibían era como decir una bofetada. Usted dice, ¿verdad?, que son especializados, que se les entrena. Fiscales son personas que tienen empatía, son personas que tienen, como uno dice, bondad, compasión en el corazón, porque a veces uno escucha cosas que son tan y tan detrimentales y hay que ser empáticos con esas víctimas. Definitivamente, y eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando tener fiscales en estas unidades especializadas que sean empáticos y que se pongan en el lugar de la víctima y que conozcan cuáles son los retos que enfrentan las víctimas, y para eso es que se le brindan esos adiestramientos especializados, para que empapados en el conocimiento del trauma de lo que sufren estas víctimas de delito, puedan entonces ponerse en su lugar y saber qué es lo que ellas necesitan para poder enfrentar el proceso criminal. Y lo mismo pasa, me imagino, con un menor de edad que ha sido, ¿verdad?, maltratado. Son niños que ya tienen cicatrices en el alma y en el corazón, mucho más que quizás en el cuerpo. Y sobre todo, ¿verdad?, en ese aspecto emocional y mental. Ciertamente, y tenemos que ser muy cuidadosos cuando atendemos niños, porque sabemos que vamos a dejar una marca en el proceso, independientemente de lo que ocurra con ese caso criminal. Cuando tenemos un niño o una niña que tenemos que atender, tenemos que tratarlos al igual que con el resto de las víctimas, con empatía, y tenemos que ayudarles a que ellos entiendan que estamos aquí para eso, para que ellos puedan superar estos procesos. Desde el principio, cuando los fiscales trabajan con estos casos, se le hace claro a las víctimas que estamos con ellos, que vamos a ayudarlos en el caminar, en este proceso que ellos van a llevar a cabo. Así es, así es. Nosotros lo que hacemos es que estamos ahí para ellas, que les orientamos sobre el proceso, porque yo creo que algo que es muy importante es que las víctimas conozcan a qué se van a enfrentar, especialmente en los casos de delitos sexuales y maltrato a menores. Usualmente, ¿verdad?, nos sentamos también con los padres, con los familiares que están enfrentando este proceso y les explicamos a qué es lo que se expone el menor de edad en estos casos, para que ellos estén tranquilos y sepan que estamos ahí para ellos. ¿Cómo se salvaguarda, verdad, la seguridad de estas víctimas?
Sí, bueno, en el proceso de los casos de violencia doméstica es bien importante que el pueblo conozca que se hace una evaluación de riesgo para conocer el nivel de peligrosidad en el que la víctima se encuentra. Ya en el caso de maltrato a menores y delitos sexuales, dependiendo de la situación, ¿verdad? También se les recomienda la solicitud de una orden de protección y la Oficina de Compensación y Servicios a Víctimas y Testigos de Delito del Departamento de Justicia les acompaña durante ese proceso y les orienta. Le pregunto algo, hemos visto, ¿verdad?, también un crecimiento en la cuestión de lo que es la pedofilia. En el caso, por ejemplo, de un delito sexual, ¿se ven más en menores de edad? Usualmente es un delito que ocurre mucho en contra de menores de edad, es muy lamentable. Y me imagino que entonces hay que trabajar muchos aspectos con esa persona, con esa criatura. Definitivamente, porque es algo que les afecta no solo en este proceso, ¿verdad?, intrafamiliar, ¿verdad?, cuando ocurre una situación dentro de la familia, sino que también en la escuela, en su crecimiento, y nosotros tenemos que estar conscientes de eso cuando nos enfrentamos a una situación Le como voy a esa. preguntar algo, porque yo siempre me pregunto eso. ¿Cómo manejamos? O sea, ¿cómo ustedes como fiscales? Porque yo le voy a ser bien franca, o sea, a mí me tocó un caso como ese y yo quisiera matar al individuo o a la persona que ha cometido ese delito. Sí, la entiendo. Yo creo que en estos procesos tenemos que estar conscientes que la víctima es el centro del proceso. Y independientemente de lo que nosotros podamos sentir en lo personal, tenemos que ser fuertes para ellos. Tenemos que ser fuertes para esas víctimas y tenemos que darles la fortaleza que ellos necesitan para poder enfrentar el proceso. Y si intervenimos en lo que serían nuestros sentimientos, entonces ya no están viendo una persona robusta, no están viendo una persona ¿verdad?, que puede enfrentarlo, sino que tenemos que darles esa seguridad a ellos y dejar un poco a un lado nuestros sentimientos. Le voy a decir algo, mi primer caso de delito sexual fue contra 2 menores en el área de Cagua hace muchos años y recuerdo que me los presentaron los niños en la oficina de la directora allá en el área de la comandancia en Cagua y me trajeron a los niños y el nene me decía que él escuchaba cómo su hermanita le pedía ayuda cuando era, ¿verdad?, violada, pero él estaba siendo lamentablemente sodomizado y él no podía ayudarla. Yo me quedé con esa imagen de esas criaturas, los papás fueron a parar a la cárcel. El papá se llevaba a sus hijos al taller de mecánica donde trabajaba para que sus hijos fueran utilizados sexualmente. Yo nunca pude entender eso. Los niños fueron, ¿verdad? Una tía se quedó con uno de ellos y una maestra con el otro. Y para mí eso me caló muy hondo y siempre recuerdo esa historia como algo muy triste y lamentable que pasa en nuestro país. ¿Qué estrategias utilizan ustedes para lograr que esas víctimas se mantengan dentro de ese proceso judicial y no a mitad de camino diga, no voy a seguir con el caso? Ciertamente, cuando estamos trabajando este tipo de procesos y este tipo de delitos, tenemos que estar conscientes de que las víctimas se encuentran en un proceso de trauma y ese proceso requiere tiempo para sanar. Y en ese sentido, a veces tenemos la ley a nuestro favor porque muchos de estos delitos no prescriben, especialmente los que son en contra de menores de edad, según el Código Penal actual. Así que eso nos permite a nosotros brindarle los servicios de fortalecimiento que necesitan para poder que el proceso sea, ¿verdad?, conforme a al proceso de sanamiento que ellos están llevando a cabo. Así que yo creo que esa es la parte más importante y por eso es que tenemos que estar conscientes de cómo es que funcionan y cómo se lleva, ¿verdad?, cómo dentro de la persona se trabaja este trauma para nosotros poder trabajar con ello. O sea, que entonces ustedes juegan un rol para poder coordinar con otras agencias, el poderle entonces brindar otras ayudas a esas personas. Ciertamente tiene que haber un trabajo en equipo para poder trabajar en este tipo de casos, especialmente cuando estamos hablando de menores de edad, porque tenemos que trabajar con el Departamento de la Familia, con la Policía de Puerto Rico y también tenemos servicios adicionales de entidades sin fines de lucro que nos asisten en estos procesos. Y en el caso de violencia de género, pues hay que trabajar también, porque muchas veces las víctimas han sido golpeadas físicamente, pero también, ¿verdad?, quedan esas heridas emocionales que tienen que aprender a sanar. Claro. Claro, tienen que aprender a sanar y no es tanto aprender a sanar porque no es una obligación, sino que esto es un proceso. Y nosotros como fiscales tenemos que estar conscientes de que tenemos que estar ahí para ellas dentro del proceso. Así que ese es nuestro trabajo. Que es importante que se sientan, ¿verdad?, que están acompañadas. ¿Qué iniciativas nuevas ustedes están desarrollando para fortalecer los servicios que ya brindan? Sí, tanto para la Oficina del Jefe de Fiscales como para nuestra división de las unidades especializadas es sumamente importante la atención de estos casos de violencia sexual. Y para ello trabajamos junto con la Policía de Puerto Rico para poder mantenernos siempre pendientes a estos casos, a recibirlos en nuestras fiscalías, a que los menores o las víctimas, ¿verdad?, adultas
necesita reciban los servicios correspondientes y estamos dirigidos a eso. Como fiscal le pregunto, ¿es bueno que mamá o papá escuchen a sus hijos cuando sus hijos manifiestan que puede haber tenido alguien que los tocó, alguien que quiso, ¿verdad?, intentar tener alguna relación sexual con ellos? ¿Debemos prestar oído? Sí, debemos prestar oído y debemos estar bien conscientes y nunca está mal buscar ayuda. Nunca está mal, ¿verdad?, pudiendo sospechar que hay una situación peligrosa o de delito, etcétera, que busquemos ayuda y que consultemos a las entidades correspondientes y que llevemos la situación para que nosotros como fiscales podamos determinar si en efecto hay algo que podamos hacer para ayudarles. No, y que muchas veces los papás piensan que a lo mejor es falso. Yo creo que siempre hay maneras y formas de poder lograr saber si lo que esa criatura está diciendo es cierto o no. Hay que brindarle los servicios. O sea, que es importante y que se deben buscar. ¿Qué impacto ha tenido la creación de estas unidades especializadas en la búsqueda precisamente de esa justicia? Las unidades especializadas comenzaron en el 2021. Yo fui parte de esa primera ronda, como decimos, de contratación de fiscales especializados y se añadieron en todas las jurisdicciones. Eso significa que la ciudadanía puede estar tranquila en saber que en cada una de las fiscalías, de las 13 fiscalías que tenemos en Puerto Rico, hay una unidad especializada para servirles. Ahí lo tienen, ya lo sabe, usted puede ir y acceder a ese servicio. Le agradezco a la fiscal Ileana Santos Colón por haberme acompañado, así que tenga bonito día. Gracias, igualmente. Gracias a usted. Nosotros regresamos con más. Justicia que restaura y transforma. Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas de Delito. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Escucha, actúa, aboga, protege a las víctimas, sirve a la comunidad. Departamento de Justicia. Las unidades especializadas del Departamento de Justicia de Puerto Rico están diseñadas para procesar casos de alta sensibilidad con un enfoque humano y multidisciplinario. Actualmente operan en los 13 distritos judiciales de la isla, garantizando que las víctimas sobrevivientes reciban atención especializada y sensible. Para información puedes comunicarte al cuadro principal al 787-721-2900 o visitar el sitio web justicia.pr.gov. Justicia que restaura y transforma. Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas de Delito. Regresamos en breve.